John Henry Newman, el gran convertido del anglicanismo, pues él interpreta el concilio en esta clave. Dice, Newman está presente en el concilio de muchas maneras. Incluso se puede decir que la idea de concilio es newmaniana. Y lo que me interesa, por eso traigo la cita aquí. La Iglesia debe reformarse sin cesar para guardar su identidad en el tiempo, para readaptarse. Mañana la Iglesia será aún más newmaniana, pues tendrá que tomar conciencia de la identidad profunda entre la Iglesia de después del concilio y la de antes del concilio y la de todos los tiempos. Me parece que es una observación, pero donde la lógica no es el puro mimetismo, no es el puro paso cronológico, un antes y un después, iglesia preconciliar, iglesia posconciliar. No, ha ocurrido realmente algo dentro del concilio en esos 4 años. Ha habido una reflexión muy seria con el imperativo de ponerse al día del ayornamiento. Y esto... Antes cité el número 62 de Gaudium et Spes, donde ha quedado recogido el impulso del ayornamiento y del magisterio pastoral exigido por Juan XXIII en la locución Gaudium Mater Ecclesia. Hay otro lugar de los documentos conciliares, que es en el decreto sobre el ecumenismo, donde se vuelve a recoger esa idea. No solo eso, sino que además se adopta desde el concilio de la Iglesia Católica Romana el principio clásico de la Reforma. Ecclesia semper reformanda. Iglesia siempre en trámites de reforma. Dice así, es el número 6 de Unitatis Redintegratio. Toda renovación de la Iglesia consiste esencialmente en un aumento de la fidelidad a su vocación. La Iglesia peregrina en este mundo es llamada por Cristo a esta reforma permanente de la que ella, como institución humana y terrestre, necesita continuamente. De modo que si algunas cosas, por circunstancias de tiempo y lugar, hubieran sido observadas menos cuidadosamente en las costumbres, en la disciplina eclesiástica o incluso en el modo de exponer la doctrina, que se debe distinguir cuidadosamente del depósito mismo de la fe, deben restaurarse en el momento oportuno, recta y debidamente. Fin de la cita. En otras palabras, me parece que también queda muy bien recogido este espíritu del concilio, este cambio de rumbo, esta innovación en la continuidad, en lo que se dice al comienzo de la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Este sínodo vaticano, prestando diligente atención a estos anhelos de los espíritus, investiga la sagrada tradición y doctrina de la Iglesia, de las cuales saca a luz cosas nuevas, coherentes con las antiguas. Este es el principio, aludiendo a ese pasaje evangélico del escriba que se ha convertido, que sabe sacar cosas nuevas de las antiguas. Es un buen criterio de interpretación para ver en qué ha consistido la obra doctrinal de innovación del concilio. Es lo que las distintas lenguas han ido acuñando su palabra, ¿no? Juan XXIII, la de ayornamiento, que ahora ha pasado a todas las lenguas, ayornamiento, puesta al día, sin olvidar que el reconocimiento de que se tiene necesidad de ponerse al día es porque se ha perdido la marcha del tren, la marcha histórica. Ayornamiento. Los franceses han recurrido más a su palabra vuelta a las fuentes, ressourcement, o los ingleses, una palabra tomada del cardenal Newman, John Henry Newman, el desarrollo de la doctrina, development of doctrine. Bien, creo que estas 3 expresiones indican cuál ha sido el problema del concilio, qué ha ocurrido en el concilio desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista de la reflexión, de la puesta al día. Paso entonces sí, a lo que ya está propuesto en el guión como ese punto tercero, a lo que vamos a dedicar esta sesión. La apertura de la Iglesia al mundo como estructura y legado del Vaticano II. Hasta ahora he estado empleando la expresión ayornamiento pastoral, prestando más atención al sustantivo,
aggiornamento que al adjetivo pastoral. Y con todo, el adjetivo designa un verdadero transversal de la última asamblea ecuménica, tanto en su estructura como en su doctrina, de modo que se ha pasado a hablar del concilio pastoral como designación específica de la 21 Asamblea Ecuménica de la Iglesia, concilio pastoral. Y ello desde la orientación característica que le imprimió el beato Juan XXIII, desde la alocución, tantas veces citadas ya esta mañana, Gaudet Mater Ecclesia. Es decir, un nuevo modo de enseñanza, en la literalidad del texto, un magisterio de carácter prevalentemente pastoral. Entonces, una primera reflexión sobre el concilio y esta forma pastoral de la doctrina. ¿Qué significa esta orientación pastoral? De una forma general, la aplicación del principio pastoral significa tener a la vista a los destinatarios del mensaje. En segundo término, este adjetivo adquiere en la convocatoria del Concilio Vaticano II y en la comprensión de los padres conciliares un plus de significado frente a su mero sentido habitual de aplicación y expansión de la doctrina de la fe. Ya Silebex, en sus comentarios al Concilio Vaticano II, por cierto, tiene una reflexión de las más interesantes acerca de la naturaleza teológica del concilio que yo haya leído, en una clave casi sacramental. Bueno, sabemos que Silebex comenzó sus trabajos teológicos renovando la teología de los sacramentos. Recordarán el título, Los sacramentos, encuentro con Dios. Pues bueno, desde el punto de vista teológico, una de las recreaciones teológicas más interesantes acerca de la naturaleza y la esencia del concilio, en esta clave sacramental, como digo, se debe a Silebex. Los grandes teólogos del momento, abro un paréntesis, los grandes momentos son los que han hecho una reflexión acerca de qué significa un concilio teológicamente en la vida de la Iglesia. La hizo Rahner, la hizo Congar, la hizo Ratzinger, la hizo Hans Kühn. Entonces, a esos cuatro nombres habría que añadir el de Silebex y, si quisiéramos a día de hoy reflotar y refrescar qué significa teológicamente un concilio, más allá de lo estipulado en el Código de Derecho Canónico, en los cánones correspondientes, que poco nos dicen, pues concilio ecuménico es aquel que es convocado y presidido por el Papa. Un concilio ecuménico es aquel al que están invitados todos los obispos del mundo en comunión con el obispo de Roma. Y el tercer canon pues viene a decir eso, que el Papa preside y ratifica al final las decisiones del concilio. Bueno, esto es una visión del concilio puramente canónica, no es poco para saber a qué atenernos, pero qué significa el concilio como realidad eclesial, pues esto ya exige otro tipo de planteamientos. Y ya digo, bueno, volviendo entonces a Silebex, dice, en rigor, pensándolo bien, todos los concilios de la historia de la Iglesia han sido concilios pastorales. Es su principal interés y preocupación es cómo decirle al mundo contemporáneo, cómo decirle al mundo pues la palabra de fe, el anuncio del Evangelio en puntos y aspectos difíciles. Pensamos en los grandes concilios de la antigüedad, cómo formular la teología trinitaria, cómo formular la humanidad y la divinidad de Jesucristo y del Espíritu. Pues bueno, pues estos son los... No podía faltar, evidentemente, una intención pastoral en este sentido, tener a la vista al interlocutor. Bueno, en este sentido, el Vaticano II sobre este adjetivo pastoral ha puesto más fuerza, ha puesto más intensidad. Creo que se podría describir ese carácter pastoral del concilio en estos términos. Una presentación pública tanto de la fe como de la comunidad eclesial de fe a partir de la autorreflexión a fondo, para desde las propias fuentes tomar en consideración la realidad de este mundo moderno y de la sociedad actual.
Parece que esto diseña una estructura de fondo, una característica fundamental de este Vaticano II y, por tanto, también de su legado doctrinal. El paradigma de este tipo de magisterio es, sin duda alguna, la Cuarta Constitución, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo de hoy, cuyos destinatarios, por primera vez en la historia bimilenaria de la Iglesia, cuyos destinatarios, por primera vez, son no estrictamente cristianos católicos o cristianos en general, sino es un documento que está dirigido a toda la familia humana. Es una cosa absolutamente novedosa. Esta Constitución, que Juan XXIII nunca llegó a ver, quizás atisbar, pero nunca llegó a ver, pues como he dicho antes, ni siquiera había un esquema preparatorio previo. Había unos materiales preparados para una reflexión sobre la vida familiar, conyugal, etc. Había un capítulo del esquema original sobre la Iglesia que trataba las relaciones Iglesia-Estado, dos cuestiones que han ido a parar y se desarrollan con bastante profusión en la segunda parte de la Constitución Gaudium et Spes, pero no existía, de entrada, no existía un esquema que pudiera anticipar lo que iba a ser la Constitución Pastoral. Pero Juan XXIII nunca llegó a ver el documento que mejor sintoniza, probablemente, con las palabras de la alocución inaugural. El carácter absolutamente novedoso e inédito de este género literario, Constitución Pastoral, ha exigido una nota inicial que le sirve de carta de presentación. Si abrimos los documentos del Concilio Vaticano II, vamos a buscar Gaudium et Spes y el título lleva una nota 1, donde se explica qué es esto, razón clara de esa novedad. Dice la explicación, anota de pie de página, se llama Constitución Pastoral porque, apoyándose en principios doctrinales, pretende exponer la actitud de la Iglesia ante el mundo y los hombres contemporáneos. Por eso, ni en la primera parte falta la intención pastoral, ni en la segunda la intención doctrinal. Para calibrar exactamente el sentido de estas palabras hay que saber que la Constitución Pastoral tiene dos secciones muy bien delimitadas y perfiladas. La primera sección es una sección de más vuelo teológico, donde se reflexiona, se hace una especie de antropología cristiana. Son 4 capítulos reflexionando sobre la dignidad del ser humano, sobre la dimensión social del ser humano y sobre la actividad creadora del ser humano. 3 capítulos con un cuarto sobre la tarea de la Iglesia en el mundo. La segunda sección de Gaudium et Spes trata directamente de 5 grandes problemas que en aquel momento parecían las cuestiones más urgentes planteadas a la humanidad, allí a finales de los años 60. Trata de la vida conyugal familiar, trata del progreso cultural, trata, en tercer lugar, de la vida económica, en cuarto lugar, de la organización política de las naciones y, en quinto lugar, trata el problema en aquel momento urgente de la paz internacional, en plena época de la Guerra Fría. Bien, por eso la explicación. Ni en la primera parte le falta ese intención pastoral, ni a la segunda parte le falta esa componente doctrinal. Pero como reconocía en uno de sus trabajos, en uno de sus comentarios, Karl Rahner reconocía que esta Constitución Pastoral le había obligado a la Iglesia, por así salir de su territorio. Tiene que tratar de muchas cuestiones para las que la revelación como tal le deja desasistida. Hay que hacer intervenir conocimientos, experiencias procedentes de las otras ciencias. Esto es lo que estuvo a punto de hacer fracasar la Constitución Pastoral, la dificultad del tema y decir una palabra a cuestiones que de suyos son contingentes, que son históricas, ¿no? Y esta era la dificultad.
Rahner decía, se ha dado un paso adelante, confiados en la inspiración del Espíritu, se esperaba esta palabra de la Iglesia y la Iglesia la ha dado. Esta es la grandeza de la Constitución pastoral que, como vamos a decir enseguida, pronto se convirtió en caballo de batalla a la hora de la interpretación y de la aplicación del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, hace algunos años, don Ricardo Blázquez, el actual arzobispo de Valladolid, en sus tiempos de profesor de eclesiología en la Universidad de Salamanca, una de las reflexiones a toro pasado sobre la recepción del concilio a los 20 años, escribió aquello y probablemente tenía razón. En un país como en España, la recepción del Vaticano II había entrado sobre todo por la vía de Gaudium et Spes, de la Constitución pastoral, entre otras cosas porque desarbolaba el sistema en el que se vivía. Tanto desde la Declaración sobre la Libertad Religiosa como desde Gaudium et Spes se lanzaban torpedos en la línea de flotación contra un sistema político y social y religioso donde no cabía el principio de la libertad religiosa y donde además desde Gaudium et Spes se pedía la existencia de sindicatos o se pedía la pluralidad de partidos políticos y una forma democrática de gobierno. Entonces es muy explicable esto, que se haya producido una recepción en esa línea primando Gaudium et Spes, o al menos este es un análisis posible, ¿no? Bien, llegados a este punto, también es importante volver a retomar aquella reflexión que cité al principio de Walter Kasper acerca del desafío permanente de la interpretación del Vaticano II. Y es que la componente pastoral le añade un plus al problema de la interpretación. En general, yo creo que hay que recordar varias cosas y lo más sustantivo es que no ha querido... La doctrina quiere tener esa intención pastoral. No es un colorante que se le ponga después, sino que ya en sí debe llevar esa virtualidad. A este respecto, escribe Walter Kasper, sería completamente desatinada la pretensión de subrayar el lenguaje e intención pastorales del concilio en detrimento de su significación doctrinal, formulada de forma expresa en diversas ocasiones y corroborada incesantemente. Hay una tendencia a la hora de recibir, de comentar, de hablar del Vaticano II que pretende relativizarlo precisamente por su naturaleza pastoral. Dicho vulgarmente, pero así lo ha escrito muy recientemente y se lo han traducido del italiano al castellano, Brunero Gherardini, un libro que han traducido con el título Una explicación pendiente, una domanda di fare, dice el italiano, una explicación pendiente. ¿Y qué quiere Brunero Gherardini que le expliquen? Pues esto, que qué entidad teológica y doctrinal tiene el Vaticano II, pero si no hay ninguna definición dogmática, no hay ninguna definición. ¿Qué rango teológico tienen esas afirmaciones? Si predomina lo pastoral, aquí no hay nada. Esto se está escribiendo y se está propalando por ahí. Entonces, volviendo a la cita de Kasper, sería completamente desatinada la pretensión de subrayar el lenguaje e intención pastorales del concilio en detrimento de su significación doctrinal, formulada de forma expresa en diversas ocasiones y corroborada incesantemente. Formulada en diversas ocasiones, ¿dónde, por ejemplo? Pues me gustaría recordar a quien propala ese tipo de aproximación al Concilio Vaticano II, el discurso de clausura de Pablo VI. El discurso de clausura de Pablo VI, diciembre de 1965. Dice así: el magisterio de la Iglesia, aunque no ha querido pronunciarse con sentencia dogmática extraordinaria, ha prodigado su enseñanza autorizada acerca de una cantidad de cuestiones que hoy comprometen la conciencia y la actividad del hombre.
ha bajado al diálogo con él, ha adoptado la voz fácil y amiga de la caridad pastoral, ha deseado hacerse oír y comprender de todos, ha hablado al hombre de hoy tal cual es. Bien, este fragmento es sumamente importante a la hora de decir cuál es la calidad, la cualificación teológica de la enseñanza conciliar. Me consta que lo ha utilizado, por ejemplo, dice Casper, corroborado incesantemente. Ratzinger, cuando hace el comentario, ya por el año 65-66, el comentario a la famosa nota explicativa previa de la Constitución Lumen Gentium, esta nota que quiere explicar, aclarar el sentido de la doctrina de la colegialidad episcopal, Ratzinger utiliza precisamente este pasaje que acabo de leer, de este discurso de clausura de Pablo VI, para estipular la calidad teológica doctrinal del concilio pastoral. Otros teólogos, bueno, pues por citar uno de los más relevantes en el panorama internacional, Salvador Pieninot, el panorama internacional en tanto en cuanto es profesor de la Gregoriana y profesor en Barcelona. Bueno, aquí, interpretando este pasaje del discurso de clausura de Pablo VI, dirá, aquí esto en términos tradicionales siempre se ha dicho doctrina católica, es decir, aquella que reclama el ascenso de la fe de los creyentes. Por lo tanto, esas interpretaciones descalificadoras del concilio, en el sentido de que aquí no ha habido más que una cosa vanamente, difusamente pastoral y no hay más, y pido, me parece que están fuera de lugar. Bueno, luego, en este sentido, me refería antes a Juan Pablo II, que como arzobispo de Cracovia, este padre conciliar, con una participación decisiva en el concilio de cara a dos documentos muy importantes, como son Dignitatis Humanae y Gaudium et Spes. En estos dos, el obispo Wojtyła ha tenido una grandísima relevancia. Bien, después, andando el tiempo, siendo ya arzobispo de Cracovia, vuelve a su diócesis y quiere poner en marcha una aplicación y una reflexión pastoral sobre el concilio. Y para ello redacta un libro que se llama, traducido, La renovación en sus fuentes. Es una gran visión de conjunto de toda la obra conciliar. Puesta sobre esta clave, en primer lugar, que viene muy bien para el año de la fe, el concilio es palabra del Espíritu para la Iglesia de finales del siglo XX. Él interpreta toda la obra doctrinal del concilio en la clave del enriquecimiento de la fe. Y hace una lectura de los 16 documentos conciliares tomando la estructura del credo, la estructura del símbolo de fe nueva, esa que había promulgado con ocasión de un otro año de la fe Pablo VI. Pablo VI hizo un nuevo credo de fe, pues esto le sirve de estructura ortopédica para comentar todos los documentos del concilio. Y en la interpretación del concilio que hace Juan Pablo II, es decisiva siempre la constitución pastoral Gaudium et Spes. Es decisiva también la declaración sobre la libertad religiosa. Para la voz del magisterio más reciente no habla en esa línea de un debilitamiento doctrinal del concilio por su carácter pastoral. Es más, yo creo que en este punto hay que romper una lanza a favor del Papa Montini, a favor de Pablo VI. Antes he insistido sobre todo en la figura de Juan XXIII y quizás bajo el relumbrón del Papa Roncalli, el Papa Montini queda un poco desdibujado. Pues hay que decir una palabra a su favor porque él se ha comprometido seriamente para que Gaudium et Spes llegara a buen puerto, hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Porque Gaudium et Spes ya desde la misma gestación ha tenido muchos
muchas resistencias, y antes he hablado de la dificultad del texto en sí. Pues al interior del concilio hubo mucha resistencia. En la misma locución que antes citaba, de la clausura del concilio, el 7 de diciembre de 1965, Pablo VI subrayó la característica propia de este Concilio Vaticano II, como desde su primordial orientación religiosa ha mostrado un vivo interés por el mundo y por la sociedad contemporáneos. Cito: tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea, de acogerla, casi de acompañarla en su rápido y continuo cambio. La religión, es decir, el culto del Dios que se ha querido hacer hombre, se ha encontrado con la religión del hombre que se quiere hacer Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque? ¿Una lucha? ¿Un anatema? Podía haber sido así, pero no lo ha sido. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Fin de la cita. Pablo VI, a lo mejor después, conforme fueron pasando los tiempos, cambió su actitud, pero ese optimismo esa actitud optimista respecto del mundo, de admiración incluso del mundo moderno, en vez de fustigar a la cultura contemporánea con diagnósticos deprimentes y presagios funestos, este es lo que él ha querido, el impulso, el espíritu que él ha querido transmitir al Vaticano II. Es muy interesante recorrer sus discursos al principio de cada periodo de sesiones o al final, y hay una palabra, una expresión muy acrisolada, que es el de la caridad y la caridad pastoral. Él llega en un momento incluso a presentar el concilio como una gran marcha hacia el amor, hacia la caridad. Caridad hacia Dios, caridad hacia la Iglesia, caridad hacia el mundo contemporáneo. Esta es un poco su percepción de las cosas. Una Iglesia, por tanto, servidora de la humanidad, como se dice en los primeros compases de Gaudium et Spes, en particular en el número 3. A mi juicio, la lógica del ayornamiento expresa el impulso más genuino del Papa Roncalli para la puesta en marcha del concilio pastoral, mientras que es posible reconocer en la dinámica de la apertura al mundo de la Iglesia samaritana la visión específica del Papa Montini en orden al desarrollo y a la culminación del Vaticano II, desde eso que él llama la caridad pastoral. De ahí que el concilio adopte, según ese rótulo que he puesto ahí, la forma pastoral de la doctrina. ¿Qué es? Pues la forma pastoral de la doctrina expresa la preocupación de la Iglesia de relacionarse de una manera nueva con el mundo contemporáneo y sus problemas. Y esto haciéndolo desde el patrimonio dogmático del catolicismo, desde una mejor lectura de la Escritura y lectura más profunda de las fuentes. Hemos hablado del ayornamiento, vamos a hablar de esta pastoralidad y esta apertura al mundo, y quisiera volver a recordar Benedicto XVI, en su famoso discurso del 2005 acerca de la hermenéutica de la discontinuidad y la hermenéutica de la reforma, ¿qué cita ahora? ¿Qué cita? Ya hemos dicho que se sirve de la locución Gaudet Mater Ecclesia. Pues también se sirve de este discurso final de Pablo VI en su alocución navideña del 2005. Porque no solo trata de la hermenéutica y la hermenéutica de la discontinuidad versus hermenéutica de la reforma, sino que también trata del gran tema del Concilio Vaticano II, que es la renovación de la relación entre la Iglesia y el mundo. Y esto lo hace a partir de las afirmaciones de Pablo VI. Literalmente dice: en la gran disputa acerca del hombre que caracteriza al mundo moderno, escribía Benedicto XVI, el concilio debía dedicarse de manera especial al tema antropológico,
debía interrogarse acerca de la relación entre la Iglesia y su fe, por un lado, y el hombre y el mundo actual, por otro. Después nos preguntaremos, al hilo del ejemplo que puse de la recepción del concilio en España, muy marcado por Gaudium et Spes. Debajo hay una cuestión de más hondura, de más calado. ¿Qué lugar hay que atribuir, hay que dar a la Constitución pastoral en la interpretación de conjunto del Concilio Vaticano II? Antes de plantear esa pregunta concreta, voy a hacer una reflexión previa acerca de esa apertura de la Iglesia al mundo plasmada en la encíclica programática de Pablo VI, en la encíclica Ecclesiam Suam del 6 de agosto de 1964. En realidad, esta dimensión de apertura de la Iglesia al mundo se percibe ya desde los primeros pasos del concilio. Recordemos que el 20 de octubre de 1962 el concilio, los padres conciliares dan un mensaje al mundo, un mensaje al mundo. Esta es una iniciativa del dominico Cheny que, contrastada con otros teólogos y con otros obispos, pues sale adelante. El concilio no llevaba sino 8 días en marcha, donde los obispos del mundo entero se reconocen portadores de las angustias materiales y espirituales, los deseos y las aspiraciones de los pueblos de la tierra. Si hoy se lee ese documento, habrá pasajes en los que resuene claramente el arranque mismo de la Constitución pastoral Gaudium et Spes, gozos y esperanzas. Bueno, es por tanto, creo que late aquí uno de los impulsos más primigenios del Vaticano II, ese movimiento de apertura de la Iglesia al mundo. El discurso con el que el Papa Pablo VI abrió el segundo periodo de sesiones, es decir, cuando se hace cargo del concilio, el 29 de septiembre de 1963, le pone al concilio ante lo que han de ser sus 4 objetivos. Y aquí está plasmado esto. En primer lugar, el concilio tiene que trabajar sobre la noción de Iglesia. En segundo lugar, sobre la renovación interna de la Iglesia. En tercer lugar, tiene que trabajar para la reconciliación entre los cristianos separados. Y en cuarto lugar, tiene que establecer un diálogo con el mundo contemporáneo. Nada más por vía de este cuarto objetivo, esta dimensión, esta perspectiva está ahí presente. Desde el punto de vista de la redacción de la encíclica a la que hacía referencia hace un momento, Ecclesiam Suam, se puede decir lo mismo que se dice de Gaudet Mater Ecclesia, harina de su propio costal. Pablo VI quiso formular ahí su pensamiento. Y es muy importante en el momento en el que aparece la encíclica, es decir, justo antes de empezar el tercer periodo de sesiones, que va a dar lugar a Lumen Gentium, va a dar lugar al decreto sobre el ecumenismo y va a dar lugar al decreto Orientalium Ecclesiarum. Pero con esa problemática y la resistencia que había en el concilio hacia Gaudium et Spes o hacia esos otros textos de apertura y de diálogo con el mundo. La encíclica Ecclesiam Suam tiene ese fragmento memorable que voy a citar. Dice: las relaciones entre la Iglesia y el mundo pueden revestir muchas formas diversas entre sí. Nos parece, sin embargo, que la relación de la Iglesia con el mundo, sin excluir otras formas legítimas, puede configurarse mejor como un diálogo. Merece la pena volver a releer esta encíclica Ecclesiam Suam. La Iglesia se hace diálogo, tiene formulaciones muy interesantes. Y va recorriendo distintos círculos concéntricos cada vez más amplios de diálogo.
el diálogo con los más lejanos, el diálogo con los hombres sin ninguna religión, el diálogo con las gentes en una religión concreta, no cristiana, el diálogo con los cristianos no católicos, el diálogo al interior de la Iglesia misma. Jean Guiton lo sintetizó muy bien cuando no había transcurrido sino el primer periodo de sesiones. Dijo del concilio: el concilio se ha embarcado en un triple diálogo, El diálogo interno, reforma, renovación, el diálogo ecuménico y el diálogo con el mundo contemporáneo. Ya he dicho que Jean Guiton, amigo personal de Montini, y un buen intérprete del espíritu, de la mente del mismo Papa. La encíclica Ecclesiam Suam puede ser considerada como una interpretación de las principales intenciones del concilio y en particular de la construcción sobre la Iglesia. Así por lo menos nos lo recuerda uno de los teólogos conciliares, el gran teólogo Alois Grillmayer. Desde Ecclesiam Suam se impulsa el diálogo ecuménico, se impulsa el diálogo con las otras religiones y con todos los hombres de buena voluntad. Esto se formula en el artículo 13 de la Constitución sobre la Iglesia, cuando se dice: todos los seres humanos están llamados a la unidad del pueblo de Dios, símbolo y preludio de la paz universal. Y a esta unidad pertenecen los fieles católicos, los otros creyentes en Cristo, y a esa unidad se ordenan todos los hombres llamados a la salvación por la gracia de Dios. Es el número 13 de Lumen Gentium. Aquí están puestas las bases para el decreto sobre el ecumenismo y para esa relación con las religiones no cristianas. Y todo desde el concepto de pueblo de Dios. El concepto de pueblo de Dios han dicho muchas cosas, pero aquí radica una de las cosas teológicamente más importantes y una de las cosas que dice el concilio con más rigor y más seriedad acerca del concepto de pueblo de Dios, que podríamos traducir a otras palabras. Pueblo de Dios es un concepto que no tiene plural. Toda la humanidad es ya potencialmente este pueblo de Dios. De ahí esta condición, ya eso es lo que Rahner llamaba el existencial sobrenatural, ¿no? Cualquier ser humano que viene a este mundo no está en la situación de pura naturaleza, sino que por el hecho de la creación está llamado ya a la salvación de Dios, O sea, por aquí se cuela una idea fundamental del Evangelio y del pensamiento paulino, que es la voluntad salvífica universal de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues bien, a esta formulación, que luego habrá que explicar en el diálogo interreligioso, en el diálogo ecuménico y en otros muchos lugares, pero esto es un principio básico de comprensión y de interpretación del cristianismo. Rahner le daba mucha importancia a esta idea, al número 16 de Lumen Gentium, al número 22 de Gaudium et Spes, donde se viene a decir que todo ser que viene a este mundo por caminos que solo Dios conoce, queda inserto, queda implicado en el misterio pascual. Lejos queda la idea... fuera de la Iglesia no hay salvación. Bueno, se quiere decir que en la Iglesia hay salvación, pero por vías extraordinarias, por caminos solo conocidos de Dios. Esta afirmación ha de ser dicha al mismo tiempo. Todo ser humano que viene a este mundo queda integrado en el misterio pascual. La Iglesia de suyo no salva. Quien salva es Dios en Jesucristo, para entender y para aclarar estos conceptos y ese axioma que bien entendido pues tiene su parte de verdad. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Quiere decir que hay salvación en esta Iglesia porque es el momento más señero de la actuación del Dios encarnado en esta historia que nos ha dejado este sacramento universal de salvación, para los que viven en ella y para los que no la conocen. Es el signo definitivo,
último de la salvación, independientemente de que Dios es el que salva y tiene otros muchos caminos para ello, ¿no? Rahner decía que estas ideas recogidas en el número 13 sobre ese concepto de pueblo de Dios al que está llamada la humanidad entera por el hecho de la creación. El número 16 y el número 22 de Gaudium et Spes, a su juicio, eran de los más interesantes teológicamente. Dice, entre otras cosas, cuando yo estudiaba teología se enseñaba exactamente lo contrario, que las otras creencias, las otras vivencias de lo religioso era el producto del maligno. Se enseñaba exactamente lo contrario. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero todavía desde aquí se puede ir a otra de las grandes constituciones, me he referido a esa entraña misionera que está en el corazón de Lumen Gentium, la entraña misionera que está en Lumen Gentium. Lumen Gentium no es una mirada ensimismada sobre la Iglesia, es radicalmente misionera, basta con leer el artículo 17, donde se dice de todo bautizado que es misionero y que tiene que evangelizar. Ahí se cita el pasaje paulino, ay de mí si no evangelizare. Bien, desde esta misma perspectiva de la apertura misionera al mundo, cabe leer otro de sus fundamentos, y es la Constitución Dei Verbum, la Constitución sobre la revelación. ¿Qué hace posible ese diálogo misionero, ese anuncio del Evangelio que no se puede detener? En esto es muy importante traer a colación la comprensión profunda del diálogo que está presente en la encíclica de Pablo VI, Ecclesiam Suam. Ese concepto de diálogo está muy próximo a la idea de revelación que se lee en Dei Verbum, que no es otro, en un caso y en otro, que entender la revelación de Dios como un coloquio de salvación, como un colloquium salutis. Dice, la revelación tiene un carácter dinámico e histórico y por eso es fundamentalmente comunicación de Dios al ser humano. Y ahí se va a fundamentar la misión de la Iglesia. Viene a decir, no recuerdo exactamente la reflexión de Pablo VI. La religión es ese coloquio de salvación de Dios con la humanidad. Este coloquio ha de seguirse manteniendo. Glosándolo un poco, echándole un poco de literatura, la revelación es la autocomunicación del amor de Dios al ser humano. El amor pugna por empalabrarse, por declararse, por decirse. Esta es la entraña íntima de la revelación, entendida como coloquio de salvación. Y entonces, pues, sabedores de ese don, pues hay que transmitirlo, ¿no? Hay que transmitirlo, eso sí, en los márgenes que nos marcamos a nosotros mismos desde el reconocimiento de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. A nadie, se dirán dignatarios, a nadie se le puede obligar a creer, Es esa comunicación que surge del diálogo, del anuncio franco, sobre todo del testimonio. Por seguir con los textos y conciliares, con los 16 documentos que antes hemos presentado, quisiera hacer a esta luz una observación. Aparentemente, muchos de los documentos conciliares que miran a la renovación interna de la Iglesia, al ayornamiento, si tienen algo también es una orientación misionera. ¿Qué sentido tiene Christus Dominus sobre la tarea pastoral de los obispos, sino un mejorar la tarea pastoral propia del obispo? ¿Qué sentido tiene Apostolicam Actuositatem?
eminentemente. No es una mirada ad intra, sino es testimonio, compromiso misionero en el mundo de los seglares. Otro tanto le ocurre a ese documento que afecta a la renovación interna de la vida religiosa, Perfecte Caritatis. Ahí se demanda que los institutos religiosos revisen, acomoden su carisma por relación a la tarea evangelizadora misionera del mundo contemporáneo. Y, otro tanto, hay que decir del ministerio y vida de los presbíteros. El decreto correspondiente, Presbyterorum Ordinis, tiene esta orientación también misionera. En definitiva, todos estos documentos se han visto impregnados del mismo espíritu de Gaudium et Spes, de la Constitución Pastoral, que Pablo VI llegó a calificar como la corona de la obra del concilio. El concilio marca la transición de una actitud conservadora a una actitud misional, y la oposición conciliar al conservadurismo no se llama progresismo, sino espíritu misional. En esta antítesis radica en el fondo el sentido exacto de lo que significa y no significa apertura al mundo. Estas palabras, que suenan tan redondas, no son mías, las escribió en un comentario Joseph Ratzinger, un comentario a los textos conciliares, donde se pregunta por la apertura de la Iglesia al mundo como estructura del Vaticano II. Confieso ahora que el tono está inspirado ahí. La apertura de la Iglesia al mundo, apertura misionera de la Iglesia al mundo. Y paso entonces a los problemas de la interpretación de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en la interpretación del Vaticano II. Acabo de referirme a Joseph Ratzinger, y si uno estudia sus textos sobre el concilio, hay un documento que le gusta poco, y este es Gaudium et Spes. Le gusta poco, Gaudium et Spes. Bien, con todo, Gaudium et Spes ha podido ser considerada como el testamento espiritual del concilio. Antes decía, el documento que más se ajusta a ese magisterio prevalentemente pastoral querido por Juan XXIII, pero durante su redacción y durante el último periodo de sesiones en el que se aprueba, pues fue objeto de serios debates. ¿Por qué no le gustaba a Ratzinger? Pues, entre otras cosas, tampoco le gustaba algunas partes a Rahner. Aquí la teología francesa, muy optimista, en la línea de Teilhard de Chardin, de una especie de optimismo que comenzando, pues eso, Teilhard comienza con las partículas elementales, de ahí a la biogénesis, de ahí a la antropogénesis y a la... hasta la noogénesis y la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Bueno, es una visión sintética muy bonita, muy del gusto de Henri de Lubac, etc. Ese espíritu más optimista, con un concepto de mundo muy optimista, a la teología alemana le rechinaba profundamente. Entonces, no es extraño ver discursos de Frings, del cardenal Frings, en contra, o por lo menos que se revisaran algunos aspectos. Ese concepto de mundo se utiliza muy a la ligera, no es el concepto bíblico. Pues podemos ver que seguramente detrás de esas intervenciones de Frings está Ratzinger, como detrás de las intervenciones del obispo Folk, pues está Otto Semmelroth. Bueno, en una palabra, esa teología de la secularidad frente a una teología de la cruz, pues es algo que está ahí en la recámara, entre bambalinas, en la discusión y en el debate sobre Gaudium et Spes. No es extraño que luego, entonces, a la hora de la recepción del concilio, también haya sido muy debatida, incluso se le ha tachado de una especie de idolatría antropológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, a la hora del problema de la interpretación y la aplicación del concilio, pues sí que ha habido en ciertos sectores e inopinadamente, sin preguntarse más cosas, decir, bueno, aquí está el verdadero espíritu del concilio, aquí en Gaudium et Spes, aquí está el verdadero espíritu. Todo lo demás ha sido camino previo, que era necesario recorrer, pero aquí está la clave interpretativa del concilio y por aquí hay que ir,
con lo cual se dejan a un lado el resto de grandes documentos conciliares. De un texto de Ratzinger de los años 80, o sea, ya había pasado un tiempo, donde él resume sus apreciaciones y el problema que ve en determinada interpretación del concilio. Detrás está la cuestión: ¿qué papel corresponde a Gaudium et Spes en la interpretación del conjunto doctrinal? Se preguntaba retóricamente, porque estas preguntas ya tienen su respuesta, ¿no? Se preguntaba Joseph Ratzinger, allá en los años 80. ¿Debe interpretarse todo el concilio como un movimiento progresivo que, a partir de unos comienzos apenas desligados del tradicionalismo, lleva paso a paso, desde la Constitución sobre la Iglesia a la Constitución pastoral, flanqueada por los textos sobre la libertad religiosa y sobre la apertura a las religiones universales, de tal suerte que estos textos deben ser considerados a su vez como indicaciones de más amplios cambios que no permiten ya paradas en el camino, sino que piden un avance ininterrumpido hacia esa dirección por fin descubierta? O dicho, planteada la pregunta, o más bien es preciso contemplar los textos conciliares como un conjunto, de modo que los pasajes de la última fase, dirigidos hacia el exterior, deben mantener una constante referencia al núcleo de la fe, tal y como se expresaba en las declaraciones dogmáticas sobre la Iglesia y la revelación. ¿Debe considerarse la dogmática como hilo conductor de la pastoral, o bien a la inversa, la expresa dedicación a la pastoral implica una orientación también a la dogmática? Bueno, estas son las cuestiones que hemos tenido aquí sobrevolando en este rato, de la alternativa, de la falsa alternativa doctrinal pastoral, ya he dicho, y por otro lado, en esta doble gran pregunta, es evidente que la hermenéutica, la interpretación del concilio irá a esa consideración de conjunto, ¿no? Entonces, en criterios de interpretación, bueno, pues todo el concilio, todos los documentos conciliares, no la parte que me interesa, una parte del todo, no distorsiono la interpretación. Las 4 grandes constituciones tienen un especial relieve a la hora de la interpretación del concilio. Además, se les ha puesto apellido, y no en vano. Constituciones dogmáticas, las que tienen más peso teológico, Lumen Gentium y Dei Verbum. Y en rigor teológico habría que decir primero Dei Verbum y luego Lumen Gentium. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sé qué es la Iglesia? ¿Cuál es la Iglesia que queremos? ¿Qué tarea tiene la Iglesia? Pues es que lo primero que hacemos es preguntarle a la Escritura. Entonces es decisiva la constitución dogmática Dei Verbum. La forma pastoral de la doctrina supone que en la ley de la evangelización siempre miramos la palabra y tratamos de acomodarla a nuestro tiempo. La otra constitución dogmática, aquí hay una anécdota curiosa. En un momento de la redacción de Lumen Gentium desapareció, había constado constitución dogmática, Lumen Gentium. Pues en un momento de la historia de la redacción desaparece. ¿Qué pasa aquí? Las malas lenguas sospechan que había sido el mismo Sebastián Tromp el que había borrado, o sea, el secretario de la comisión, el que había borrado de su cosecha. Esto no, se ve que no le gustaba mucho. No sé, ¿de qué ha predicado el cura? Y pues no sé, yo no estaba a favor. Bueno, pues Sebastián Tromp, bueno, pues no le debía gustar demasiado el resultado, y en un momento pues borró y se reclamó allí mismo que se restableciera el título, el apellido de Constitución dogmática. La Constitución pastoral tiene su gran relevancia y tiene su aquel en la línea de lo que venimos diciendo, de esta
de esta apertura, de esta nueva manera de plantear la Iglesia, la relación de la Iglesia con el mundo. Pero sería incomprensible, y es profeso, bastaría ir a ver los lugares donde Gaudium et Spes está montada sobre Lumen Gentium. Y entonces, a la hora de interpretar estos textos, pues sería incurrir en un absurdo. Por eso esta intención y esta intensidad en no separar espíritu y letra. Y si prescindimos de la letra, no nos va a quedar nada. Solo, a lo mejor, pues ensoñaciones de visionarios. El concilio ha querido trabajar a la luz del Evangelio y de la experiencia humana, se dice en Gaudium et Spes 46. Sería un punto de intersección muy neto entre Dei Verbum, la gran constitución sobre la revelación, y Gaudium et Spes. Para ir terminando, pues merece la pena recordar lo que son piedras angulares para establecer la doctrina conciliar, tal y como me refería antes al sínodo del 85, las 4 grandes constituciones. La Iglesia, a la escucha de la palabra de Dios, celebra los sacramentos para la salvación del mundo. Voy concluyendo. ¿Cuál es el puesto que corresponde a Gaudium et Spes en el conjunto de la obra conciliar? Pues a pesar de sus imprecisiones, a pesar de sus ingenuos optimismos, la Constitución pastoral es expresión fehaciente de que el ayornamiento del misterio cristiano solo es posible tomando en consideración los grandes cambios históricos de nuestro mundo y el progreso humano. Así, el concilio asumió el carácter histórico de la comprensión de la fe, como ya lo había hecho en la Constitución sobre la revelación Dei Verbum. Dios ha entrado en la historia. Esta asunción de las realidades terrenas congenia con la asunción de la naturaleza humana por el Hijo de Dios. La forma y razón última de la apertura de la Iglesia al mundo deriva de la forma específica en la que el Dios trinitario se ha abierto al mundo. La apertura de Dios al mundo en Cristo se realiza en la forma del envío, en la forma de la misión, con el fin de penetrarlo todo con su amor. En suma, la apertura eclesial al mundo es continuación de ese envío o misión y de ese gesto del amor desinteresado de Dios que se derrama aunque quede sin respuesta. En este sentido, había hablado Pablo VI de la caridad pastoral. Y este me parece que es un sesgo muy característico del Vaticano II en la historia de los concilios. Muchas gracias por su atención.